Lo más cruel del autosabotaje es que, la mayoría de las veces, se disfraza de nobleza. Demasiada disciplina se convierte en rigidez. Demasiado autocuidado en evasión. Demasiada prudencia en cobardía. Y llamas equilibrio a lo que en el fondo es miedo. Lo sé porque lo he experimentado. Y es sutil. Es silencioso. Es cómodo. Hasta que un día despiertas con una extraña sensación. Tu vida no te pertenece. Nos saboteamos poco a poco, con excusas bien construidas, rutinas disfrazadas de progreso, hábitos que parecen inofensivos. Y lo más peligroso de todo, nos creemos nuestras propias historias. Nos convencemos de que vamos por buen camino, incluso cuando nos quedamos parados. Nos engañamos pensando que avanzamos, cuando solo estamos dando vueltas. Esta es la parte que más duele. Darte cuenta de que tu mayor enemigo no estaba ahí fuera. Estaba en el espejo. Y mientras intentas comprender qué salió mal, el tiempo no se detiene. Pasa factura. Pasa factura con oportunidades que nunca regresan. Pasa factura con energía que se agota. Pasa factura con versiones de ti mismo que nunca conocerás porque las mataste con pequeñas decisiones pospuestas. Necesitaba romper este ciclo. Necesitaba salir del modo supervivencia y tomar las riendas de mi vida. Y no fue a través de grandes cambios. Fue a través de pequeñas verdades. Una a la vez. Y cada una dolía más que cualquier crítica externa. Porque nada duele más que afrontar lo que te has permitido hacer. Pero también, nada libera más. Lo que estás a punto de escuchar aquí, puede que no te guste, pero si toca la fibra sensible, vale la pena. Porque detener el autosabotaje no empieza con un paso, empieza con una parada. Me llevó mucho tiempo comprender que la comodidad suele ser el disfraz más elegante del estancamiento. Lo llamamos estabilidad, seguridad, una vida tranquila. Pero en el fondo lo que realmente sentimos es miedo. Miedo al cambio, al riesgo, a ponernos a prueba. Nos aferramos a una rutina mediocre porque parece predecible. Pero la previsibilidad sin progreso es una prisión con adornos. Recuerdo que me decía a mí mismo, estoy bien, no necesito más. Pero era mentira. Era pereza disfrazada de excusas. Era mi zona de confort. Ponerme una corbata y decir, tranquilo, todo está bajo control. Y así era, bajo el control de mi conformidad. No vivía. Me protegía de la vida. La comodidad es traicionera, porque no duele directamente. Te adormece. Poco a poco dejas de soñar en grande, de aprender cosas nuevas, de rodearte de personas desafiantes. Empiezas a evitar riesgos, discusiones difíciles y decisiones incómodas. Y antes de que te des cuenta, tu vida funciona en piloto automático. Y el piloto automático no lleva a nadie a un destino extraordinario. Veo que mucha gente confunde estabilidad con éxito. Pero la estabilidad sin evolución es solo una repetición diaria de algo que ya está muerto por dentro. Es como vivir en un castillo, rodeado de muros demasiado altos para ver que el mundo exterior está cambiando. El precio de refugiarse en la comodidad es demasiado alto. Te pasa factura. Consume tu tiempo, tu energía y sobre todo tu grandeza. Cuando finalmente comprendí esto, tomé una decisión. Ya no confundiría comodidad con progreso. Elegí la inestabilidad de la transformación en lugar de la seguridad del estancamiento. Porque el crecimiento es incómodo, pero solo ahí, en esa fricción, se produce el verdadero cambio. La gente cree que el fracaso llega de repente, como un terremoto. Pero no. El fracaso es paciente. Se infiltra lentamente
a través de decisiones insignificantes que repetimos día tras día. Un día te saltas el entrenamiento, al siguiente pospones una cita, luego dejas de leer ese capítulo del libro. Y sin darte cuenta, estás creando una rutina que parece inofensiva, pero que a la larga es fatal. La vida se compone de pequeñas decisiones, y siempre nos llevan a alguna parte. El problema es que mucha gente solo se da cuenta de a dónde va cuando ya es demasiado tarde. El fracaso no grita, sino que susurra, y lo que empieza como un hábito tonto se convierte en una identidad. Dejas de ser alguien que olvidó hacer algo para convertirte en alguien que no lo hace. Yo era esa persona. Me despertaba un poco más tarde, pues ponía una tarea para mañana y aceptaba las distracciones como si fueran merecidas. Al fin y al cabo estaba cansada, pero lo que no veía era que estaba alimentando un patrón que, con el tiempo, moldeaba mi carácter, mis finanzas, mis resultados. Y duele cuando lo asimilas. El fracaso fue culpa mía. Nadie construye una vida mediocre de golpe. Se construye ladrillo a ladrillo, con pequeños hábitos que parecen demasiado inofensivos como para cuestionarlos, pero son los que marcan la diferencia. Un poco de disciplina cada día te lleva a ello. Un poco de negligencia también. La diferencia es que uno conduce a la libertad y el otro a la frustración. Una vez que me di cuenta de esto, comprendí que el secreto del éxito no está en los momentos grandiosos, está en los gestos casi invisibles, en el sí que le dices a un hábito constructivo y el no que aprendes a decir ante la tentación de la mediocridad disfrazada. Porque al final, son estas pequeñas decisiones las que escriben silenciosamente la historia que vivirás. A veces, no posponemos tareas, posponemos decisiones. Y esto es mucho más peligroso. Es la llamada procrastinación emocional. Esa que te hace ignorar conversaciones difíciles, evitar cambios necesarios y huir de viejos dolores que finges haber superado. El tiempo pasa y la factura crece, pero como no llega con recibo, fingimos no tener deudas. Aprendí a las malas que ignorar lo que debe abordarse es como dejar un grifo goteando. Al principio parece inofensivo, pero un día el agua se desborda. Y cuando se desborda, no solo te mojas tú, sino también quienes te rodean. La procrastinación emocional no solo afecta tus planes, afecta tu claridad, tu energía, tu capacidad de amar y tomar decisiones. ¿Cuántas veces supe lo que tenía que hacer pero me escondí tras el ya lo veré luego? Esa conversación que evité, el cambio de carrera que pospuse, el perdón que me negué, todo se acumuló en algún rincón de mi alma. Y cuanto más lo posponía, más pesado se volvía. Y lo peor de todo, más difícil era reconocer lo que me frenaba. Nos gusta engañarnos con la ilusión de que estamos esperando el momento oportuno. Pero el momento oportuno rara vez llega listo. Se crea cuando tienes el coraje de hacer lo que duele ahora para evitar un dolor mucho mayor en el futuro. Porque lo que rechazas hoy puede convertirse en un muro mañana. Y ese muro, tarde o temprano, te aislará de la vida que dices querer. Una vez que entendí esto, decidí dejar de esperar. Dejé de posponer conversaciones, decisiones y cambios. Empecé a abordar las heridas abiertas en lugar de cubrirlas con productividad vacía. Porque el verdadero crecimiento no consiste en hacer más, sino en cargar con menos peso interno. Y eso, amigo mío, solo ocurre cuando dejas de huir y empiezas a afrontarlo. La mentira más peligrosa no es la que escuchas de los demás, es la que te repites en silencio. La que dice, está bien, ya lo averiguaré. No es tan importante. Nos acostumbramos a estas frases como si fueran mantras de equilibrio, pero en la práctica son un camuflaje para el estancamiento, el miedo y la pereza. Y lo peor, cuanto más las repites, más te las crees. Me decía a mí misma que no tenía tiempo, que no era el momento, que esto no era para mí. Y cada vez que lo decía, reforzaba lo que más me debilitaba, la idea de que todo escapaba a mi control. Esto me dio un alivio momentáneo, claro. Al fin y al cabo, si no fuera culpa mía, podría dormir en paz.
pero era una falsa paz, una anestesia que me quitaba el dolor y la responsabilidad. Estas mentiras sutiles son peligrosas porque no gritan, susurran, y encajan a la perfección en la narrativa de quienes no quieren cambiar. Son la excusa perfecta para no comprometerse, no arriesgarse, no exponerse. Dices que estás reflexionando cuando en realidad estás perdiendo el tiempo. Dices que te estás preparando cuando en realidad estás evitando la incomodidad de crecer. Fue solo cuando empecé a escucharme con más honestidad que me di cuenta. Me estaba saboteando con palabras bonitas. Disfrazaba mi miedo al fracaso con discursos de prudencia. Disfrazaba la pereza con respeto a mi tiempo. Disfrazaba la evasión con libertad. La mentira era sofisticada, elegante, pero seguía siendo una mentira, y me impedía desarrollar todo mi potencial. Entonces un día decidí silenciar las excusas y escuchar el incómodo silencio de la verdad. Dolía, pero fue en ese vacío donde nació mi fuerza. Porque cuando dejas de engañarte, empiezas a liberarte. Y es entonces cuando la transformación deja de ser un concepto y se convierte en un compromiso real. Hay una forma de miedo que es experta en disfrazarse. No se presenta como pavor ni como pánico. Se presenta como sentido común, como precaución, como prudencia. Y luego te convences de que eres responsable, cuando en realidad solo temes al fracaso. Este es el sabotaje más elegante que existe. Crees que te proteges cuando en realidad te limitas. A menudo me he sorprendido diciendo, no es el momento, o necesito pensarlo un poco más. Parecían decisiones racionales, parecían madurez, pero no lo eran. Era puro miedo, solo que disfrazado. Y cuanto más argumentado está el miedo, más difícil es identificarlo, porque te crees tu propia narrativa. Te convences de que retirarse es sabiduría. El problema es que el miedo, si no se aborda, se multiplica y empieza a ocupar todos los espacios donde podría haber valentía, audacia y crecimiento. Empiezas a pensar en pequeño, a actuar en pequeño y a desear en pequeño. Tu vida se encoge, pero con una apariencia de control. Es una prisión con barrotes de lógica. Y nadie intenta escapar de una celda que parece sensata. Solo lo comprendí cuando me di cuenta de que no estaba siendo prudente. Estaba siendo cobarde con buenas justificaciones. Tenía miedo del juicio, del rechazo y de cometer errores. Pero decía que era estrategia. Y cada vez que usaba esa excusa, perdía la oportunidad de crecer. Perdía la oportunidad de descubrir de qué estaba hecha. Porque la valentía no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de él. Hoy, evalúo mejor cada decisión. No desde la comodidad, sino desde la verdad. Si es miedo disfrazado de prudencia, lo afronto. Porque sé que si huyo hoy, ese miedo volverá aún más intenso mañana. Y me niego a dejarme dominar por algo que solo sabe paralizar. Prefiero arriesgarme a la incomodidad del fracaso que vivir con la seguridad de no haberlo intentado nunca. Hay una trampa muy peligrosa en la vida moderna. Aparentar productividad mientras te distancias día tras día de lo que realmente importa. Yo lo llamo productividad disfrazada. Es cuando tienes la agenda llena, los días ocupados, la cabeza cansada, pero el alma vacía. Confundes el movimiento con el progreso, y al final solo estás dando vueltas con una fachada de eficiencia. He pasado por eso. Trabajaba todo el día, me ocupaba de 1000 cosas, y al final me sentía agotada. Pero cuando me detenía a reflexionar, nada esencial había cambiado. No había progreso real, solo había repetición. Era una rutina estéril, sin rumbo, pero llena de actividad. Confundía estar ocupada con avanzar. Y eso es increíblemente peligroso. Porque el desgaste es real, pero las recompensas son ilusorias. Es fácil perderse en una rutina como esta. Respondes correos, asistes a reuniones, completas tareas y así vives. Pero poco a poco te desconectas de tu propósito, tu entusiasmo, tu visión de futuro. El tiempo pasa y no te das cuenta de que estás atrapado en un engranaje que no gira a ninguna parte. Y lo peor, incluso estás orgulloso de ello. Crees que es genial estar siempre ocupado. Solo me di cuenta de lo agotadora que era esta rutina, cuando incluso después de hacerlo todo, seguía sintiendo un vacío inexplicable. No era falta de esfuerzo, sino falta de alineación.
Estaba invirtiendo energía en cosas que no me nutrían. Estaba construyendo una escalera apoyándome en la pared equivocada. Esto destruye el espíritu con más eficacia que la inactividad. Fue entonces cuando decidí reorganizar mi vida no por la cantidad de tareas, sino por la calidad de mis días. Reemplacé la urgencia por la importancia. Reduje el ruido y aumenté intención. Y me di cuenta de que ser verdaderamente productivo no se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo que realmente te mueve, aunque a los demás les parezca que estás haciendo menos. La responsabilidad es pesada, pero huir de ella, incluso con clase, cuesta aún más. Y lo curioso es que la mayoría de la gente no huye, sino que huye sonriendo. Usan palabras bonitas, argumentos ingeniosos, excusas bien articuladas. Es la huida sofisticada, la que tiene lógica, pero no verdad. Y conozco bien este camino porque lo he recorrido. Dije que ciertas cosas no dependían solo de mí, que el entorno no ayudaba, que las circunstancias eran difíciles. Y todo esto parecía razonable, pero en el fondo era solo mi forma educada de no tomar las riendas de mi vida. Porque cuando aceptas ser víctima de tus circunstancias, liberas la culpa, pero también renuncias al poder. La gran trampa es esta. Cuanto más refinada la justificación, más cómoda la acomodación. Externalizas elegantemente tus fracasos. Culpas a la economía, al gobierno, a tu jefe, a tu pareja, a tu infancia, y entonces te conviertes en espectador de tu propia historia. Hermoso por fuera, paralizado por dentro. Porque nadie crece de verdad escondiéndose tras excusas bien ensayadas. Tuve que salir de ese cascarón. Me dolió, porque aceptar que soy el problema requiere más valentía que señalarlo. Pero ahí fue cuando empezó el cambio. Cuando dejé de protegerme con palabras bonitas y empecé a exponerme a la cruda realidad. Asumir la responsabilidad no es una carga, es liberador. Porque si bien no tenía la culpa, tampoco podía ser yo quien cambiara las cosas. Hoy, todo lo que me molesta lo analizo con una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer al respecto? No se trata de culpar, sino de ser el responsable. De dejar de ser un pasajero en el viaje de la vida y finalmente sentarme al volante. Incluso sin conocer el camino completo, es mejor conducir con dudas que ser conducido en silencio. La mente es creativa. Inventa excusas, construye ilusiones, fabrica versiones alternativas de la realidad para protegernos del dolor. Nos engañamos para sobrevivir emocionalmente. Y eso está bien, por un tiempo. Pero el problema es que, mientras creas historias, el tiempo pasa. No negocia, no espera. No le importan tus excusas. Simplemente sigue adelante. Desperdicié años preciosos engañándome a mí misma, creando narrativas para justificar mi inacción. Me decía que aún no estaba lista, que necesitaba madurar, que el momento ideal llegaría. Y mientras esperaba ese ideal, la vida transcurría sin mí. Me vi envejeciendo prematuramente por dentro, no por falta de esfuerzo, sino por demasiadas mentiras internas. Es difícil de admitir, pero cada mentira que te dices tiene un precio. Te roba claridad, energía y determinación. Vives a la espera, esperando la urgencia, esperando la seguridad, esperando la confianza. Pero la confianza nace de la acción, no de la espera. Y cuanto más pospongas lo que sabes que debes hacer, más te alejarás de la vida que dices querer vivir. El tiempo no se detiene para que recuperes la compostura. Sigue adelante. Y todo lo que pudiste hacer ayer se convierte en una carga hoy. No es solo cuestión de oportunidad. Es cuestión de identidad. Porque cada día que te engañas, fortaleces un carácter que no eres tú. Un carácter que sobrevive, pero no florece. Que existe, pero no vive de verdad. Fue entonces cuando decidí parar. Dejar de protegerme con historias. Dejar de esperar a estar lista. Dejar de posponer lo que me quema por dentro. Porque el tiempo, ese juez silencioso, no perdona la demora disfrazada de planificación. Y si hay algo que ya no puedo aceptar,
es vivir en pausa, mientras el reloj avance hacia el final. Si hubo una frase que se me quedó grabada, tal vez fue esta: nada duele más que afrontar lo que tú mismo permitiste. Anótalo en algún lugar, porque al final es esta conciencia la que separa a quienes siguen saboteándose de quienes deciden, de una vez por todas, tomar las riendas de su propio destino. De ahora en adelante, lo que hagas con él es tu decisión.